Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias nuevamente por una clase más que Dios nos permite. Y seguimos con el tema trimestre, enseñanzas de las parábolas para hoy. En la clase número 8 estamos, y si alguno no tiene su expositor, estamos basados en la base bíblica en Mateos 13, del 31 al 33, y de ahí brincamos al 44 al 50. Y nuestro tema de este día dice retratos y funciones de la iglesia. Nuestro pensamiento central dice: Cristo dio su vida por la iglesia, ella es su especial tesoro, su perla de gran precio. Nuestro texto áureo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Como siempre sabemos, tenemos 3 objetivos. El primero dice aprender sobre el crecimiento de la iglesia y sus resultados. El número 2, tener un mayor concepto de sí mismo como tesoros y perlas de Jesús. Número 3, dice participar en la pesca de almas en el mar de la humanidad. Nuestra lectura antifonal dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Jesús. Entonces ahora estamos en nuestra clase número 8, retratos y funciones de la iglesia. En las otras parábolas hablaba sobre el campo, hablaba sobre la tierra, y en esta vamos a hablar ahora con el tipo de personas que estaba rodeado. Conocía más sobre el mar, conocía más sobre el mercado, venta de joyas o así, por eso habla del mercader, y sobre la pesca también. ¿Por qué? Porque era con el tipo, de gente que estaba rodeado. Entonces siempre Jesús habló de la manera que la gente le pudiese entender. Si sabían más de lo que era el campo, la siembra, entonces hablaba como habló sobre cuando sembró en diferentes tierras. ¿Por qué? Porque la gente que estaba a su alrededor podía entender y comprender de qué hablaba. Y ahora con los que está, habla sobre como de venta de joyas, de peces, de pescadores, de cómo se echa la red, cómo se pesca. Entonces por eso ahora vamos a hablar un poco de esto. Si nos damos cuenta, la Biblia presenta una diversidad de retratos de la iglesia en el mundo. En el Antiguo Testamento está lleno de tipos y figuras que anuncian o anunciaban a un pueblo llamado de entre las naciones para servir y adorar a Dios. Vemos que como tipos de la iglesia vemos a Eva, a Sara, a Rebeca y a Ruth. Amén. Entonces también dice, se le presenta en la Biblia bajo una variedad de figuras, como un pueblo, una casa, una familia, una esposa, una viña, un huerto, un ejército, un rebaño y muchas más. ¿Para qué? Para poder entender
cuando se nos enseña, amén. Entonces vemos que la iglesia presente es el cuerpo de creyentes, amén. Todo cristiano hace un cuerpo y esa es la iglesia, amén, que adora, que sirven al Dios Trino. Entonces vemos aquí dice, la invisible se compone de todos los santos, tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los cuales serán, dice, resucitados o transformados para ser la esposa de Cristo en su venida. Entonces vemos que un cristiano es una persona redimida por la sangre de Jesucristo, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Una vez que tú aceptas, una vez que tú reconoces que necesitas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces Él te limpia, te transforma y ese viene a ser un hombre cristiano, amén, que ha sido lavado con la sangre de Cristo y una constante, dice, un constante desarrollo. ¿Para qué? Para servirle a Él día a día hasta que Él venga. Entonces hoy consideraremos 5 parábolas, amén, que forman un buen conjunto de principios, dice, de la eclesiología, es decir, el estudio de la iglesia. Vamos a ver en la semilla de mostaza, así como la levadura, advierten a posibles riesgos en el crecimiento de la iglesia. Amén. Y aquí usamos la palabra crecimiento como crecimiento. Entonces, como el término compuesto. Y entonces en las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, vemos cómo valora Jesús a su pueblo, cómo valora Jesús a su iglesia amada, por lo cual dice que dio hasta su vida por ella, amén, su propia vida por la iglesia, por cada uno de nosotros. Entonces, ahora vamos a ver también en lo que es en la parábola de la red. De la red vemos que los dos lados del evangelio, la pesca evangelística y el juicio final. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Gloria a Dios. Entonces, en nuestro punto número 1 dice, el crecimiento y sus peligros. Entonces, esta palabra crecimiento está compuesta o usada para asignar el crecimiento o para describir el crecimiento de la iglesia. Entonces dice el inciso A, la mostaza ilustra lo exterior, lo externo, amén, que dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Es una semillita, dice, más pequeña, pero es una de las hortalizas más grandes que hasta los pajarillos vienen y hacen su nido. Entonces vemos que con esta figura del grano de mostaza se componen un tipo de crecimiento de la iglesia del Señor. Entonces aquí notamos que los elementos básicos son los mismos de las parábolas anteriores, cuando habla de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró su semilla en distintas tierras, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que vino los pájaros y también se la comió. Entonces, pero aquí vemos que designa a la iglesia de Jesucristo en la tierra. Dice, el grano de mostaza toma lugar de las semillas preferidas, toma lugar de las semillas referidas, en otras parábolas. ¿Se acuerdan que hay una otra palabra en otro versículo donde habla, dice que si tan solo tuviéramos nuestra fe como el grano de mostaza, pero aquí no se refería a esto. Ahora nos está enseñando cuando crece de esa semilla que se siembra, cuando crece, dice que se hace hasta como crece, puede crecer, que aún siendo de la semilla pequeña puede llegar a crecer como un árbol grandote o de las más grandes de las hortalizas, de tal manera que viene y
hacen nido los pájaros. Pero cuando habla de la semilla nos habla como individual, pero aquí está hablando de la iglesia completa, o sea, junto, habla en unidad. Entonces, no habla nada más como personal o como ese individuo personal, no, sino que unánimes, habla de la iglesia como unidad, la cual desde un origen, dice, microscópico, ha llegado a ser una corporación casi universal. Y vemos aquí que el hombre que sembró esta pequeña semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo, es Cristo. Y que vemos que su campo es el mundo que Él creó y el cual ama. Amén. En San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado que su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el mundo no es el reino de los cielos, sino el campo en el cual éste se desarrolla. En el 32 anuncia el fenómeno conocido en los últimos días como un crecimiento, o sea, el crecimiento de una iglesia. Sin embargo, esta pequeña parábola anticipa dos consecuencias que hay. Muy peligrosa, dice. ¿Por qué? Por una parte se ve el peligro de un crecimiento externo e inmediato. No sé si usted se ha dado cuenta, hay iglesias que crecen así tan rápido, o de una cantidad que uno se puede decir, wow, cómo creció tan pronto y cómo se llenó inmediato. Entonces es lo que nos está enseñando el peligro de que hay de una iglesia que crezca tan rápido, no nada más porque creció, sino que porque no hay una relación personal con Dios. Entonces, así como nos enseña aquí que el crecimiento de la mostaza que es tan rápido que hasta llegan a ser nido los pájaros, entonces si fuese el crecimiento, digamos, de una iglesia rápido y lleno, pero que sea como se dice, que sea bajo el Espíritu Santo, como lo que habla en Hechos, y es dirigido, digamos, por el Espíritu Santo y que es apropiado como Dios lo quiere, no hay problema. ¿Por qué? Porque entonces está bajo, como dice uno, triunfo asegurado. ¿Por qué? Porque es dirigido, es lleno por el mismo Dios. Pero si es nada más lleno, sin importar quiénes sean, cómo vivan, cómo se dirigen, ese es el peligro, porque no es la cantidad. Dios le agrada la calidad de la persona, de vivir conforme a Dios le agrada. Aquí nos pone un ejemplo de cuando dice Constantino el Grande obligó a un ejército a bautizarse, a un ejército a que todo o el imperio romano aceptar el cristianismo solo como una religión oficial. Entonces dice que según la historia todo fue un desastre, todo fue desastroso. ¿Por qué? Porque se produjo una iglesia nominal únicamente, lo que quiere decir una iglesia nada más por nombre. Puede ser que nada más diga el hombre, soy cristiano, pero por nombre, más no por una relación o por una convicción totalmente en quién es Jesucristo. Entonces, esta que fue obligado nada más, tuvo nada más por nombre cristiano, pero no que fuesen cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque no fue interior por una relación o porque digamos tuvo un arrepentimiento o porque digamos que se tiene una relación con Dios. No, solamente fue por nombre. Entonces dice que eso fue un desastre. ¿Por qué? Porque nada más fue por nombre. Entonces, por otra parte, aquí nos enseña que las aves del cielo también habla en la Biblia que es peligroso, como hablaba cuando fue sembrado la semilla en el camino. Dice que vinieron las aves y ¿qué pasó? Se las comieron. Entonces, también por otra parte nos enseña que el que haga nidos digamos, en esa hortaliza grande o ese árbol grande viene también, es lo peligroso. ¿Por qué? Porque viene a ser nidos. Gloria a Dios. Entonces, en esta enseñanza nos
nos enseña a no buscar solamente un crecimiento numérico, un crecimiento temporal, porque así como se llena, si no están fundados sobre, como dice, sobre la roca, que es Jesucristo, así también el peligro es que de pronto se quede sin nadie, se quede sin nada. ¿Por qué? Porque así creció tan rápido, se esfumó a la misma vez. Entonces es un peligro y eso nos enseña a nosotros no buscar nada más llenar la iglesia de cualquier persona y viva a su manera o haga lo que quiera, no, sino que lo más importante es que vivan y tengan una relación agradable delante de Dios. ¿Para qué? Para que no sea una cantidad, sino una calidad. Por eso nosotros no queremos que nomás sea, digamos, que se llene la iglesia temporal y ya es todo, no, sino que sea una iglesia que luche, una iglesia que se establezca, que sean firmes en quién, en el Señor y que le sean fiel a Dios en la fe en Jesucristo. Eso es lo más importante. No es nada más llenar, sino que tenga una relación personal cada persona, amén, con el Señor. Ay, disculpen, hermano. Eso es lo más importante, que aunque sean pocos, pero lo más importante es que tengan una relación con Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ahora vamos a ver el inciso B. La levadura ilustra lo interno. Ahora vimos lo externo, ahora vamos a ver lo interno. Y que habla el 33. Dice, otra parábola le refirió, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Y qué dice? Que la levadura, un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces ahora vamos a ver lo que es lo interno. Ya vimos lo que es el externo, ¿verdad? Que nada más se llena, es una multitud, pero no está fundado su fe en Jesucristo, nada más. Es como dice la apariencia. Entonces aquí vemos esta parábola de la levadura también es una ilustración del igle crecimiento, o sea, de lo que, como dice, un poquito y se esponja, se hace grande, sí, es lo que vamos a ver ahora. Entonces la diferencia entre esta y la figura de la mostaza consiste en que allá hay una tendencia hacia lo externo y numérico, mientras que aquí la dinámica es interna y las implicaciones parecen ser más bien del carácter doctrinal y moral. Muchos solo ven el lado positivo del efecto de la levadura, del crecimiento de la iglesia, pero hay cosas que considerar. El fermento de la levadura se ve en las escrituras como un símbolo de contaminación. O sea, ahora estamos viendo lo que es el interno. O sea, puede haber tanta gente, puede haber, pero también lo que trae dentro puede contaminar, puede no ser una enseñanza conforme a la palabra de Dios, pueden ser enseñanzas erróneas, pueden ser enseñanzas que no son conforme la palabra nos ha enseñado o conforme lo que sea enseñanza de Jesucristo. Entonces, por eso ahora ese es el peligro, que ahora estamos hablando de lo que está en lo interno. Y si vemos en Éxodo 12:15, Mateo 6:12 y Primera de Corintios 5:6 o Gálatas 5:9, habla de lo que es ¿cómo se dice? Lo que contamina, lo que hace la levadura. O sea, por eso dice en un versículo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si vemos desde un principio, Jesús luchó contra esto, contra la levadura, que no le agradaba, porque dice que hablaba ese Jesús luchó contra la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque era pura hipocresía. Ellos mandaban hacer una cosa y ellos vivían otra cosa. Entonces ellos estaban viviendo en lo interno. Por eso dice el peligro. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia puede haber personas también con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas que no es conforme la palabra de Dios, que vienen enseñando cosas de herejes que corrompen la masa, que quiere decir que es la cristiandad, o sea, que es el pueblo de Jesucristo. Puede venir uno a infiltrarse dentro de la iglesia, hablando en lo interior,
pero con otras enseñanzas que no van conforme a la palabra. Por eso nos manda a tener cuidado también de cuando una persona llegue y saber qué es lo que puede estar enseñando o qué puede, lo que trae dentro de la persona, que puede ser diferente a lo que nos ha sido enseñado a través de la palabra, para que tengamos cuidado, porque así también como lo exterior es peligroso que crezca de lo rápido, también como lo interior que también sea uno contaminado dependiendo qué enseñanza trae la persona o en qué se está enseñando ello mismo. Entonces, es bonito pensar o ver a cómo digamos, una iglesia crece o cómo dentro también puede uno crecer, pero tiene uno que tener cuidado como afuera en lo exterior, como adentro también, para que no seamos contaminados y apartarnos, porque hay personas que hoy en día pueden traer tantas enseñanzas, pero son erróneas. Aunque digan que son cristianos, son erróneos. ¿Por qué? Porque al último quieren hasta contaminar a los que verdaderamente sirven a Jesucristo, son dirigidos por Jesucristo, son enseñados por la palabra de Jesucristo y los quieren contaminar poco a poco. Entonces uno tiene que tener ese cuidado. Entonces nosotros como cristianos tenemos que trabajar día a día en enseñar lo que es la palabra verdadera y tener también ese cuidado de quienes pueden estar enseñando algo que no es bajo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que también estemos velando de que crezcan, pero crezcan en la verdad que es Jesucristo. Amén. En la verdad que es lo que es la palabra de Dios. Entonces, hoy en día también podemos nosotros esforzarnos a hablarles a todo aquel que está a nuestro alrededor, darles la palabra de Dios, darles la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que crezcan y sean fructíferos, pero sólidos en la fe de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Entonces tenemos ¿cómo se dice? Esta parábola. Es lindo que crezca la iglesia, es lindo también en lo interior, pero tenemos que tener mucho cuidado con que sea buena la enseñanza de aquellos que puedan infiltrarse dentro de una iglesia, o que venga también con toda esa cantidad que llegue, pero que también sean, como dice, que se una a la iglesia con ese propósito de crecer en el Señor, no nada más sea crecimiento rápido para decir una iglesia grande y todo, pero sin fundamentos no tiene caso. Tiene que estar ese fundamento en cada uno, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado por todas estas advertencias que también se nos enseña. El punto número 2 que vamos a ver ahora dice el precio y el valor de la iglesia. Mateo 13. Ahora vamos a brincar al 44 y al 46. Dice, es como un tesoro escondido, el 44. Además, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces ahora dice, es como un tesoro escondido. Entonces, tanto en la parábola del tesoro escondido como su hermana gemela de la perla de gran precio, se buscan elevar el concepto que tiene de sí mismos los cristianos al ver cómo valora Jesús a su iglesia. Después que vemos cómo la semilla de mostaza, después de haber visto cómo se pierde la semilla en los suelos malos, de cómo vimos también de la cizaña y el trigo, cómo el crecimiento externo y rápido de la iglesia puede dar entrada a elementos indeseables, o cómo puede haber corrupción dentro de ellos en la misma iglesia. Ahora vamos a ver algo positivo. Después de ver cómo a veces uno siembra la palabra y cómo se pierde. ¿Por qué? Porque no se acepta, o viene el enemigo y le quita el deseo, el desánimo, les pone y todo eso. Entonces, ahora vamos a ver algo positivo. Vamos a ver cómo Jesucristo ve a su iglesia, cómo Jesucristo ve a aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Entonces, algo bueno o positivo vamos a ver ahora. Dice, lo más sencillo es ver que
El reino de los cielos es semejante, dice, a un tesoro escondido en el campo. Es lo que acabamos de ver. Entonces la iglesia es el reino de los cielos en este periodo de gracia. El campo es el mundo, el cual nosotros quisiéramos que todos se salvasen, el cual nosotros quisiéramos que todos aquellos que nosotros le llevamos la palabra pudieran aceptar, recibirlo con todo su corazón. ¿Para qué? Para también ser una perla preciosa para el Señor. Pero lo más triste es que lo rechazan, lo más triste es que no te crean, lo más triste es que te ignoran. Entonces, vemos que ese es el campo ahora, el mundo, donde dice, el cual dice, no solo fue creado por Cristo, como habla en Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, pero vemos también su amor, dice, de Dios hacia el mundo, cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo amado para salvarnos, para rescatarnos de nuestro pecado. Amén. Por eso dice, por otra parte, Dios ha querido que su pueblo sea su especial tesoro. Y hay varios versículos donde habla de que somos y son su pueblo, su especial tesoro. Vemos en Éxodo 19:5, ahí habla de que su pueblo es su especial tesoro. En Malaquías 3:17, amén. Pero eso, para que cada uno sea su especial tesoro, se logra solamente se logró a través de Jesucristo, cuando Él vino a este mundo y derramó su sangre preciosa, y para que todos aquellos que lo reciba, que lo acepte, viene a ser uno su especial tesoro. Entonces vemos, para ser parte de ese especial tesoro, tenemos que nosotros aceptar a Jesucristo y aceptar que Él fue quien derramó esa sangre preciosa. ¿Para qué? Porque por ello fue que nosotros somos comprados. Así como habla este versículo que dice que encontró su tesoro y fue y vendió todo para comprarla. Así fue. Jesucristo vino a comprarnos con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Ahí todo lo podemos hallar en estos versículos de Filipenses 2:6 y 8. Y en Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, de manera que nosotros valemos mucho para el Señor. Amén. Somos la iglesia que Él compró con su sangre preciosa, del cual nos hace su especial tesoro. Nosotros fuimos rescatados, dice la palabra, de nuestra vana manera de vivir. Nosotros fuimos rescatados, fuimos comprados con esa sangre, de esa vana manera de vivir en que vivíamos, en nuestros pecados, en nuestros delitos. Gloria a Dios. Entonces, el inciso C dice, es como una perla de gran precio. Entonces, el especial tesoro, muchos antes en la antigüedad escondían en una caja fuerte, le decían caja fuerte, y los enterraban con varios tipos de su tesoro, de su precioso joyas y todo eso. Entonces ahora vamos a hablar de una perla. Dice, es como una perla de gran precio, el 46 y 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Por eso le dice que es hermanas gemelas, porque está hablando del gran precio. Dice aquí, como señaló anteriormente, estas son dos parábolas gemelas, tratan el mismo asunto con ciertas diferencias complementarias. En la parábola del tesoro escondido se ve a la iglesia desde un punto de vista colectivo. Ya se entendió que un tesoro es un cofre en el cual se guarda una variedad de joyas o objetos de gran valor. Esto quizá apunte al valor individual que tiene delante de Dios cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora aquí, en cambio, se habla de un solo objeto, de una perla preciosa. Aquí Jesús es como el mercader, el que vino y compró, o que vino a buscar, dice la perla, ¿verdad? Busca buenas perlas. El ejemplo de la agricultura ya no se mira aquí, ahora se habla de los que
trabajan o que son, digamos, mercaderes y pescadores. Ya no se habla de la agricultura, porque en otras parábolas habló de la agricultura, de la semilla, del campo y todo eso para que pudieran entender. Pero ahora está hablando de mercaderes, de pescadores, para que los que lo escucharan pudieran entender el valor que es para con Dios, el valor de cada uno, para que pudiera entender la estimación que tiene Dios para con su pueblo. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver que es interesante el proceso por el cual dice se forma una perla. No es una obra humana. El hombre no puede formar o crear una perla con, ¿cómo se dice?, con cosas o materiales que puedan ellos obtener para formar una perla. No, dice que esta perla se forma desde el profundo del mar, a través de, ¿cómo se dice?, en las entrañas de un ser vivo, o sea, de la ostra. Y he oído que a base de mucho dolor que se forma una perla. Entonces no es algo que diga, voy a agarrar este material y yo voy a formar una perla para que sea una perla muy valiosa, preciosa. No, dice que se forma en las entrañas de un ser vivo que viene siendo la ostra. Entonces vemos aquí que la formación se realiza a través de mucho tiempo, o sea, se lleva tiempo para formarse y realizarse. Y como les dije, a través de mucho dolor, he oído eso también. Entonces, la iglesia tuvo su origen en la mente de Dios y en sus planes eternos y en consejo con su Hijo Jesucristo. Entonces, la iglesia no es un objeto elaborado por ser humano, no es elaborado por humano, ni se ha formado de manera improvista. Ya tenía Dios plan desde el principio, ya tenía Dios, ya había pensado Dios desde antes de que nosotros fuésemos, como dice, naciésemos. Ya Dios ya había pensado en nosotros ser parte de su iglesia. Solamente lo que nosotros teníamos que hacer es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y todo esto va forjándose día a día a través de dolor, a través de también de ¿cómo se dice?, de tribulación, de momentos difíciles. Pero Cristo es el que nos ha ayudado, es el que nos ha llamado, dice, como dice, no, desde el principio. Ya tenía planes, ya tenía propósito. Entonces no ha sido por el ser humano nada más de querer formar, no, es a través de Jesucristo. Y ha sido a través de ese precio tan grande que fue comprado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por el mismo creador y dueño del mundo. No porque el hombre nada más quiera ser parte, no, es porque Dios ya mismo lo había visto, lo había pensado desde antes. Amén. Gloria a Jesús. Hay aquí, nos pone aquí algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice que algunos enseñan que Cristo es la perla y que el creyente es el que lo busca y lo compra. Eso es mentira, porque aquí nos damos cuenta que el que vino a buscar lo que se había perdido, lo que vino a comprar es Jesucristo. Jesucristo vino a comprarnos con su sangre preciosa. No nosotros hemos comprado a Jesucristo, no nosotros por deseo humano buscamos a Dios, no. Porque la Biblia mismo habla donde dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Habla en Romanos 3:11, o sea, el hombre por sí mismo no tiene el deseo de buscar a Dios. Es una vez que tú reconozcas que Jesucristo es tu Señor y Salvador y aceptar que Él fue el quien vino a este mundo a derramar su sangre para comprarte, para darte vida y vida en abundancia. Es la manera en que nosotros hemos entendido y comprendido que Él es el que vino a dar un precio por nosotros. Entonces, si usted oye por ahí que Cristo es el que, la perla, y que tú eres el que tiene, como dice uno, el que tú lo buscas, el que tú lo vas a comprar, como dice, la salvación, no compramos nosotros la salvación.
es Jesucristo quien ya dio un pago por nuestra salvación. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso uno tiene que escudriñar las palabras para cuando oímos algo que no es conforme a la palabra, hay que desecharlo inmediato. Y nosotros lo que tenemos que tener nuestra convicción es que Jesucristo fue quien vino a este mundo, quien se despojó de su reino, quien dejó su trono para dar su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice que Cristo vino a buscar el hombre. Él nos vino a buscar, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, nadie le puede pagar a Dios por ese gran sacrificio. Fue un sacrificio que solamente Dios pudo, o Jesucristo pudo dar por nosotros. Nadie podrá hacer este sacrificio, ni nadie alcanzará pagar ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Usted lo puede hallar en 2 Corintios 9:15, en Lucas 7:42 también habla ahí. Dice, en cambio Cristo se dio a sí mismo porque por rescate por todos nosotros. En primera de Timoteo 2:6. Entonces, es bueno, por eso a nosotros se nos enseña día a día. Escudriñe la palabra para que si oye algo que no es conforme a la palabra, deséchelo. Acuérdese, Cristo vino a dar su vida por ti y por mí para rescatarnos de nuestra inmundicia. Entonces, nosotros venimos a ser su perla preciosa, su tesoro amado, precioso. ¿Por qué? Porque hemos aceptado esa sangre que derramó Él en la cruz del Calvario. Entonces, eso se logra a través de Jesucristo, que seamos su perla, seamos su especial tesoro. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces veamos el punto número 3. Dice, ahora vamos a ver funciones de la red y el juicio. Mateo 13, 47 al 50. Entonces el inciso A dice, el tiempo de la pesca de almas, el 47 y 48. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. El tiempo de la pesca de almas. Entonces aquí ahora vamos a ver varios de sus discípulos de Jesús eran pescadores de profesión, por el cual esta les era muy familiar. O sea, cuando Jesús hablaba sobre la pesca y sus discípulos dijo, hoy sabemos de qué va a hablar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estaban familiarizados sobre la pesca, porque eran pescadores. Entonces, esta parábola de la red es muy parecida por su mensaje a la del trigo y la cizaña, que dice que hasta el final se separa, ¿verdad? Y también eso nos enseñaron la semana pasada, de que la cizaña con el trigo no se podía arrancar la cizaña porque podía causar daño al trigo. Entonces dice que hasta el final era que se iba a separar. Entonces, igual como vemos aquí en la pesca, dice que cuando sacaban, ya al final se sentaban y hacían separación de lo bueno y de lo malo. Gloria a Jesús. Entonces aquí en estas ambas parábolas vemos que tienen una convivencia, dice, en convivencia todo el tiempo de la siembra hasta la siega, igual como en la pesca, están en convivencia todo el tiempo hasta que se saca y hasta el final se separa de cada uno, de lo bueno y lo malo. Entonces en estas ambas parábolas vemos que al final, dice, ambas terminan con la misma clase de juicio en el horno de fuego, porque hasta el final se hace separación. La cizaña del trigo se va a hacer la separación hasta el final, hasta la hora de la siega, y la pesca de igual manera hasta que saquen al final. Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento, para señalar la pesca de alma, habla en Jeremías 16, 16, dice, yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Nos habla de lo que es la pesca. La primera etapa anunciada en esta parábola empezó desde que Jesús pescó a sus primeros seguidores,
que les dijo que venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, esto es cuando uno nos manda a llevar la palabra de Dios, amén, que llevemos nosotros la palabra de esperanza, la evangelización, llevar la palabra de Jesucristo. Esto es evangelización a cada uno. Entonces vemos que en Jesús nos enseña que seamos que sembradores de la preciosa semilla, amén, como pescadores también de hombres. El mar representa a toda esa humanidad en pecado. Todos los impíos son como el mar en tempestad que habla Isaías 57, 20, el 21. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de llevar esa palabra, esa semilla, sembrarla. Y así como nosotros damos la semilla, no todos vienen a Jesucristo, no todos lo aceptan, igual como en la pesca, no todos son, ¿cómo se dice?, sacados en el mar. No, porque aquí no nos dice que todos los peces fueron sacados del mar, no. Habla que nada más sacaron la red y de ahí venían ciertas, como dice, los peces, ¿verdad? Entonces, no dice que recogió todos los peces, no dice nada más, dijo, sacó la red con peces. ¿Por qué? Porque así como en el mundo no todos aceptan, también nos da este ejemplo del mar que no todo se saca. Entonces, no dice que saca todos los peces del mar, así como no nos desalienta ver, o sea, también a veces cuando tú das la palabra, tú predicas, no te desalienta, aunque sí nos duele de decir, pero eso está escrito de que no todos oyen la palabra, de que no todos reciben. Y eso no es para que te desaliente, porque como quiera tú sigues predicando, como quiera seguimos dando la palabra, como quiera seguimos, porque aún mismo la palabra dice, o sea, no todos te van a hacer caso, no todos la van a recibir, pero el que lo recibe, el que lo acepta, pues viene a ser el especial tesoro de Jesucristo, viene a ser el Hijo de Dios, y ya como dice uno, viene también a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo lindo. Nosotros lo más importante es seguir llevando la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces esto nos anima a seguir llevando la palabra, seguir siendo esos pescadores en llevar la palabra, que como quiera eso nosotros no nos da el derecho de escoger a quién sí y a quién no. Aquí dice la palabra que nosotros no somos los que vamos a hacer, como dice, los que separen. No, aquí dice la palabra, dice, sin embargo, esta separación de peces, así como la recogida y quema de la cizaña, no es trabajo asignado a los hombres, o sea, no nos toca a nosotros. Dice que en ambas parábolas el Hijo del Hombre delegará esta tarea a quienes, a los ángeles. A nosotros nada más nos toca de llevar la palabra, de enseñarles la palabra, de, como dice uno, de evangelizarlos. Pero el que hace la separación aquí como de la cizaña y el trigo, de los peces buenos y de los peces malos, va a ser Jesucristo mismo quien asigne, dice, a los ángeles a que haga esa separación. Nosotros nos toca dar la palabra para que se arrepienta la persona, para que acepten la salvación que da Jesucristo. Eso es lo que nos toca a nosotros, pero la separación final va a ser los ángeles. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros no nos toca eso de escoger de quién sí y de quién no. Es el mismo Jesucristo quien va a delegar a los ángeles. Entonces, el día de juicio y separación, el 49 y 50. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Entonces vemos que el trabajo de los pescadores cristianos consiste en que en echar la red en el mar y recoger cuantos peces entren en ella. O sea, a nosotros nos toca dar la palabra y que la recibe, que vengan a la iglesia todos los que quieran venir a la iglesia. Pero, dice, esto no quiere decir que la iglesia se convierta en un club social o en una asociación
en la que cualquiera pueda vivir como quiera. No, significa que nosotros le damos la palabra o les llamamos la palabra a toda la gente que quiera. Y también puede llegar todo tipo de gente, todo tipo de personas en la iglesia. Pero eso no significa que porque queramos que todos entren en la iglesia o que todos lleguen a la iglesia o que todos vengan, que vivan como quieran o que, como dice aquí, o que hagan como quieran, digan o vivan como quieran. No, por eso está la palabra. ¿Por qué? Porque eso se nos enseña aún a vivir conforme a la palabra, vivamos conforme le agrada a Dios, que tenemos responsabilidades, que tenemos que, ¿cómo se dice? Establecer normas, como todo eso se nos ha enseñado y se nos enseña día a día. O sea, si usted quiere vivir como el mundo, pues váyase al mundo, pero si usted quiere llegar a la iglesia, viva conforme a la palabra, esforcémonos a vivir, a hacer conforme a la voluntad de Dios. No porque queramos que digamos que siguiendo la iglesia dejemos de que vivan como quieren, no, eso también, o sea, aquí nos enseña que también hay reglas, hay normas que se tienen que respetar. ¿Para qué? Para que también, o sea, como dice la palabra, que uno tenga ande conforme le agrada a Dios. Entonces, porque Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y el que viene a mí no le echo fuera. Amén. Pero la palabra nos enseña y nos instruye, nos corrige, nos manda para que vivamos conforme la voluntad de Dios. Y eso viene en San Juan 6:37. Entonces dice, recordemos que este es el tiempo aceptable, el día de salvación. Por eso cada uno que escucha la palabra, uno tiene que ir aprendiendo, enseñándose que este es el tiempo que Dios nos da la oportunidad. ¿Para qué? Para que vivamos en su voluntad, vivamos para luchar día a día por nuestra salvación. Amén. Cada líder, cada ministro, cada cristiano debe atraer, ayudar a las personas, a alentar a las personas, a enseñarle a las personas de la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que se una al cuerpo de Cristo, para que viva también conforme la palabra de Dios. No porque yo, digamos, no porque quiero que venga tal persona, vamos a dejar que viva o que hagan o como quiera, y pues porque eso, como mirábamos al principio, todo eso puede contaminar y ya después ya no va a ser una sola persona de vivir o hacer como quiera, digamos, como si el mundo mismo estuviera ahí dentro. Entonces todo eso se va contaminando, sino que enseñarles, a exhortarles con amor, como dice la palabra, ayudarles que vivan conforme la palabra, y eso todo nos ayuda. ¿Para qué? Para que sea a un pueblo sólidos en la fe, con una convicción en Cristo. Amén. Y no estén nada más, como dice, dentro de una iglesia y viviendo lo mismo que afuera. Entonces, todo esto nos ayuda. ¿Para qué? Para cuando Cristo venga, dice que tendremos que dar cuentas también. Amén. Y para que, como dice, al final sea los ángeles quienes escoja lo bueno de lo malo. Entonces, qué lindo será que nos seamos parte de esa gloria eterna. Amén. Que podamos recibir, dice, la gloria eterna, si vivimos y hacemos conforme la voluntad de Dios. Amén. Porque dice que otros irán al tormento eterno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es aprovechar a vivir conforme la voluntad de Dios, es aprovechar a vivir haciendo su voluntad, es aprovechar a vivir oyendo su voz. ¿Para qué? Porque eso nos enseña a vivir conforme a Dios le agrada, y servirle con todo nuestro corazón, servirle con toda nuestra mente y haciendo su voluntad, y tener estos cuidados, que no es nada más ver una iglesia grande en tanta cantidad, pero viviendo conforme su voluntad de ellos y no como la de Dios. Y tener ese cuidado igual también de lo que puede entrar dentro de una iglesia interno. ¿Por qué? Porque corremos riesgo de ser contaminados o de también ser enseñado de otras cosas que no son agradables a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso se nos enseña y nos dicen siempre, escudriñe la palabra. ¿Para qué? Para que conozca, para que sepa, para que aprenda. Y todo eso nos enseña y nos ayuda
siempre a saber qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso siempre nuestros amados pastores nos pone ahí a que escudriñemos, a que leamos, a que vivamos conforme al Señor le agrada. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que seamos cristianos genuinos en Cristo Jesús, que seamos una iglesia sólida en la palabra, para que también podamos enseñarle a los demás también la palabra de verdad. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces aquí podemos ver ya el resumen de que es lindo que crezca una iglesia, pero que sea sólida en Cristo Jesús, que no sea nomás la cantidad, sino con una calidad en Cristo, que sea una calidad en la palabra, que sea una calidad en que están firmes en su fe en Jesucristo. Y no hay problema de que sea una iglesia grande, el problema es que nada más crezca y no hay una fe genuina en ellos. Entonces, qué lindo que se llene nuestra iglesia, pero también así firmes en Jesucristo, conforme la palabra, conforme que vivan en el Señor. Y eso sería lo más lindo. Gloria a Jesús. Y reconocer que nosotros no somos, como dice, por deseo humano, no tendemos a buscar a Dios. Es Dios quien primero nos vino a buscar, a comprar con su preciosa sangre, y ahora a través de su Espíritu Santo nosotros le buscamos. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu tiende a buscar lo de arriba, que es lo que es del Señor, aunque la carne se revele, pero ya estando una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya el Espíritu Santo está ahí para tenernos con ese deseo de buscar a Dios, porque el hombre por sí solo no desea nada de las cosas de Dios, desea todo lo que está en este mundo, desea nada más poner su mirada hasta en imágenes o en cosas que no es en el Señor. Por eso busquemos y enseñemos que Jesucristo ya dio ese pago y vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Y en esta etapa de evangelizar, procuremos siempre de llevar la palabra de Dios, de llevar a que se conviertan en buenos peces y que se convierta la cizaña en el trigo. ¿Para qué? Para que en el juicio final pueda estar en esa separación a una gloria eterna y no al fuego, no a la ¿cómo se dice? Separarse de Cristo, sino que sea para el lugar al lado de Jesucristo. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que esta palabra nos ayude a mantenernos, nos ayude a permanecer, nos ayude a poner nuestra mirada siempre en Jesucristo y podamos servirle conforme su palabra. Amén. Y podamos luchar día a día. ¿Para qué? Para que en aquel tiempo final nosotros también seamos de los que nos digan bienvenidos al reino de los cielos. Amén. Al lado de nuestro Señor Jesucristo. Para la próxima estudiaremos el perdón, el perdonar y el reino de los cielos, y eso va a estar basado en nuestra base bíblica en Mateo 18 del 23 al 35, para que si tienen tiempo lo puedan leer también, y así cuando esté en la clase sea mucho más fácil de entender nuestra clase. Hagamos una corta oración y así terminamos nuestra clase, hermanos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas para tener siempre ese cuidado, ese deseo de aprender y conocer de ti, Señor, para que podamos ser y estar sólidos nuestra fe en ti, Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias por todas las enseñanzas que nos enseñan día a día, Señor, de que no es nada más el tener un crecimiento externo, sino interno completamente, pero basado en nuestra fe en ti, Jesús de Nazaret, reconociendo quien tú fuiste, quien vino a morir y a dar su vida, y que por tu sangre preciosa somos, como dice tu especial tesoro, del cual tú viniste a pagar un precio tan grande por nuestra salvación. Es solamente nosotros siempre reconocer a ti como nuestro Señor y Salvador y aceptar esa sangre preciosa, Señor. Ayúdanos también, Señor, que cuando llevemos tu palabra o que le evangelicemos a alguien, no nos desaliente que no todos reciben y acepten tu palabra, pero que algunos
serán también quien pueda a recibirlo y también ser parte de tu especial tesoro. Ayúdanos a hacer, Padre, día tu voluntad para poder ser también testimonio y ayuda a los demás también, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien merece toda la honra y toda la gloria por siempre, porque Él fue quien se despojó de su trono, se despojó de su reino, a venirse, a humillarse aquí en esta tierra, haciéndose hombre como nosotros, para dar su vida por rescate a nuestra vida, Señor, y darnos una oportunidad y una entrada, dice, al reino de los cielos también. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quien merece la honra y la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.